Hola, bienvenidos al canal de ¿Y hoy qué comemos? Vamos a hacer una empanada de pescado y marisco con la masa casera, súper fácil y queda crujiente y riquísima. Comenzamos preparando los ingredientes para el relleno. Ponemos en una olla los mejillones limpios y las almejas, una hojita de laurel, tapamos la olla y lo dejamos a fuego medio unos minutos hasta que veamos que los mejillones y las almejas han abierto. Con el jugo que han soltado en la olla lo vamos a colar y lo voy a guardar en el congelador para cualquier guiso, para un arroz, para una fideuá, le va a aportar bastante sabor. También vamos a hervir como 2 o 3 minutos unas rodajas de merluza. Puedes hacerlo también si lo prefieres con otro pescado. Con el rape está espectacular. Yo en este caso la merluza la he hervido, pero en muchas ocasiones la hago al vapor. También voy a cocer un huevo. Lo ponemos en agua fría y cuando comience a hervir lo tendremos 10 minutos. Ahora vamos a hacer el sofrito. Ponemos en una cazuela 50 mililitros de aceite de oliva. Cuando el aceite esté caliente ponemos la cebolla. 2 cebollas medianas que he cortado en trocitos pequeños. Si lo prefieres lo puedes hacer en juliana. Y ahora a fuego medio lo vamos a dejar pochar unos minutos. Le ponemos un poquito de sal y una vez que veamos que la cebolla comienza a ponerse transparente, vamos a echar el pimiento, medio pimiento rojo cortado en dados. Y lo cocinamos a fuego medio hasta que el pimiento esté blandito. Entonces es cuando le añadimos el tomate. El tomate lo hemos pelado y lo hemos rallado. 2 tomates de pera medianos. Y lo vamos a dejar cocinar hasta que el tomate haya perdido el agua. Mientras hacemos el sofrito vamos a preparar el pescado. Lo hemos desmenuzado y lo hemos quitado las espinas. Y los mejillones y las almejas le hemos quitado la concha. Ya una vez que el tomate ha perdido todo el agua y está bien cocinado, está bien hecho, vamos a ponerle unas gambas peladas. Las salteamos un minuto, no más tiempo. Y le añadimos los demás ingredientes, el pescado, la merluza, los mejillones y las almejas. Apagamos el fuego y ahora ya lo vamos a mezclar un poco con las verduras. Y lo que voy a hacer es escurrir bien el aceite. Lo vamos a poner en un colador y le vamos a poner un recipiente debajo porque ese aceite lo vamos a poner en la masa. Se lo vamos a echar a la masa. Así que lo dejamos escurrir bien y ya podemos preparar nuestra masa de empanada. En el bol de la amasadora ponemos 500 gramos de harina de trigo de todo uso, un huevo, 100 mililitros de agua, 75 mililitros de cerveza, le ponemos el aceite del sofrito, lo que hemos escurrido, y ahora ponemos, aparte de este aceite, 50 mililitros de aceite más. En total, entre el sofrito y la masa, hemos usado 100 mililitros. Una cucharadita de sal, como unos 12 gramos. Y ahora vamos a amasar durante 5 minutos si lo hacemos en amasadora o durante 10 minutos si lo hacemos a mano. Yo desde que nos regalaron la amasadora de Asquith la utilizo muchísimo, lo preparo todo en un momento, no me da pereza preparar masas caseras, bizcochos, dulces, es súper fácil, se friega en un momento, estoy encantada. Es una máquina de cocina con una calidad-precio excepcional, además trae un montón de accesorios. Debajo del vídeo, en la cajita de descripción, te dejo un enlace por si estás interesado en tener este estupendo aparato de cocina de Asquith y desde el cual tendrás un descuento y un obsequio. Te lo dejo todo detallado abajo.
Ya una vez que tengamos la masa hecha, la voy a poner en un recipiente en el que he engrasado un poquito con aceite. Le ponemos también un poquito de aceite por encima y la dejamos reposar unos 40 minutos. Ya una vez que ha reposado, la vamos a dividir en dos partes. Una de las partes debe de ser un poco más grande que la otra. La parte más grande será la base de nuestra empanada y la más pequeña la parte que la cubra. Y ahora ya lo que vamos a hacer, con un rodillo la vamos a extender bien. Que nos quede una masa fina y la pasamos a la bandeja del horno a la que le hemos puesto un papel parafinado y vamos a empezar a poner nuestro relleno. Lo ponemos sin llegar a los bordes de la empanada. Le ponemos también el huevo picado, el huevo que hemos cocido. Lo hemos pelado y lo cortamos en trocitos pequeños y lo ponemos por encima de nuestro sofrito. Ahora vamos a extender la otra parte de la masa, la parte que era más pequeña, y cubrimos el relleno de la empanada, cerrándolo bien. Le cortamos los bordes sobrantes y con esos bordes vamos a hacer unas tiras para decorar nuestra empanada. Esto ya es al gusto de cada uno. Y ahora cerramos nuestra empanada uniendo una de las masas con la otra. Le vamos dando la forma con la ayuda de los dedos, como podéis ver en el vídeo, y la decoramos, como ya os he comentado, al gusto. Ponemos unas tiras de masa por encima. Y ahora, antes de meterla en el horno, la vamos a pintar con huevo batido. El horno lo tenemos ya precalentado a 180 grados, con calor arriba y abajo. Pinchamos un poco la masa para que no se nos levante al hornearla y la metemos en el horno durante unos 35-40 minutos. Como os he comentado, a 180 grados, calor arriba y abajo. Sacamos nuestra empanada y esperamos a que enfríe un poco antes de cortarla. Nos queda una empanada con una masa crujiente y un relleno con un sabor espectacular. Para mí es de mis preferidas. Una receta sencilla para llevar a cualquier reunión de amigos, reuniones familiares. Siempre es un éxito. Espero que te haya gustado la receta que te he traído hoy. Darte como siempre las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos. Recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube si es que aún no lo has hecho, que si activas la campanita no te vas a perder ni un solo vídeo de los que subamos, y que también puedes ver nuestras recetas por escrito en el blog de cocina de yoyquecomemos.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!